Línea Directa llega a sus hogares gracias al patrocinio del Consejo del Condado de Prince George's, en el estado de Maryland. Desde la ciudad capital, Línea Directa. Bienvenidos a Línea Directa, les saluda Liliana Henao. Se estima que el tráfico humano afecta a más de 20 millones de personas a nivel global y que cientos de miles de hombres, mujeres y niños son víctimas de este nuevo tipo de esclavitud aquí mismo en los Estados Unidos. Es un negocio de billones de dólares y es por eso que nosotros como padres y madres tenemos que estar muy conscientes de que una de las comunidades más vulnerables es la comunidad latina. Por eso hoy en Línea Directa vamos a hablar acerca de la trata de personas y de cómo usted o alguien de su familia pudiera ayudar a luchar en contra de esta tragedia humana. Voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Primeramente a Chris Kelly del Departamento de Servicios Sociales en el Condado de Prince George's. También tenemos a Carolina de los Ríos, directora de Servicios Sociales para la reconocida Organización de Servicios Legales Ayuda. Y también estamos muy contentos de que nos acompañe la concejal Denny Taveras. Ella es concejal del Condado de Prince George's en Maryland. Bienvenidos a Línea Directa, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar primero contigo, Carolina. Muchas personas asocian el tráfico humano con la prostitución, pero también incluye el trabajo forzado o el trabajo obligado. Dinos, ¿qué es en realidad el tráfico humano y generalmente qué le sucede a las personas que son víctimas de este delito? Muchas gracias, es una pregunta muy importante. El tráfico humano básicamente se da en dos modalidades. La modalidad que es cuando una persona es obligada a realizar actos de sexo comercial, y la otra modalidad es cuando una persona es obligada a hacer un trabajo forzado. Yo creo que lo importante de clarificar aquí es que es algo que la persona es obligada a hacer en contra de su voluntad. Yo no estoy dando consentimiento para hacer algo, sin embargo me toca hacerlo porque estoy amenazada, porque me están abusando, porque debo plata, debo dinero. Hay muchas razones por las cuales los traficantes usan métodos de manipulación para obligar a que alguien haga algo en contra de su voluntad. Entonces es importante clarificar que lo que hace diferente a otro tipo de explotaciones en la trata de personas, en el tráfico humano, la persona es obligada a hacer algo en contra de su voluntad. Cuando una persona es reclutada para realizar un trabajo forzado, prácticamente es víctima de abusos, ya sean físicos o psicológicos, y muchas de las, y más adelante vamos a hablar más como de los detalles, pero lo principal que hay que tener en cuenta aquí es que es una violación de los derechos humanos. La persona no está en libertad de decidir qué puede hacer. Y bueno, generalmente, o en tu opinión, ¿cómo crees tú que se está manifestando el tráfico humano aquí en la comunidad latina del área metropolitana de Washington? Súper importante tu pregunta. Las víctimas de trata de personas en esta área son explotadas en lugares abiertos. No necesariamente estamos hablando de que es en algún lugar secreto donde nadie los ve. Pueden ser explotadas en bares, en restaurantes, en salones de masajes, en burdeles, en campos de agricultura. Hay una cantidad de lugares, en sembradíos, en fábricas, donde las personas pueden estar siendo explotadas y no necesariamente están en contacto con mucha gente, y por eso es tan importante que sepamos cómo identificar esas señales que pueden dar las personas que están en una situación de tráfico. Perfecto, concejal. Queremos resaltar que estamos hablando de este tema gracias a su sugerencia. ¿Qué es lo que está pasando en su distrito, en el condado de Prince George's, que la ha llevado a decir tenemos que hablar del tema y tenemos que hablarlo en español para la comunidad latina? Bueno, gracias por la invitación, hay dos cosas que están pasando dentro del condado. En particular, en mi área que yo represento, del área de Langley Park, tenemos como 20 prostíbulos que se aparecen de una noche a la mañana, y aunque no necesariamente es tráfico humano, la infraestructura existe ahí para que algo ocurra. Eso es lo primero. Segundo, tenemos el problema de clubes privados que se estaban pasando como asociación cívicas, y lo que estaba ocurriendo era entretenimiento de adultos. Y por eso y en esa posibilidad también existe la posibilidad de que mucho tráfico humano
ocurra porque traen muchachas de diferentes estados a bailar. Y por eso estamos en la corte ahora para tratar de prevenir la existencia de estos tipos de venues dentro del condado. Lo que ustedes están pidiendo son regulaciones más fuertes contra este tipo de establecimientos. Exactamente. Y hasta el día lo hemos logrado. Hemos pasado leyes contra una para prevenir que si hay un lugar donde se hacen masajes que estén certificados por el Estado. En el hotel necesitamos pasar una ley de entrenamiento para los empleados para asegurar que ellos entiendan y reconozcan las signas de si tráfico humano está ocurriendo. Y tercero, otra ley preveniendo el uso de hoteles por hora. Y en esos 3 esfuerzos hemos logrado tratar de minimizar el problema de tráfico humano, pero con todo y eso, creo que todavía existen esos centros de prostitución como Langley Park, donde tenemos ahora 20 prostíbulos que se aparecen en apartamentos ahora. Y ese es el problema, por eso lo tenemos que seguir atacando. Chris, quisiera hablar contigo ahora. Sí. Tú trabajas directamente con víctimas de abuso y de tráfico humano y en tu experiencia, ¿cuáles son los casos típicos que llegan a tu oficina? Bueno, como dijeron, hay varias formas del tráfico humano, pero en el Departamento de Servicios Sociales, la mayoría de los casos que hemos recibido han sido de la explotación sexual de adolescentes entre las edades de 12 a 18 años de edad. ¿Y de qué manera se amenaza a estas víctimas para que no hablen, para que no traten de huir o salir de esta situación? Las víctimas que han llegado a nuestra oficina más bien tienen dificultad en expresar sobre su situación más por vergüenza que amenazas. Pero por eso nosotros estamos entrenando a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores sociales para poder hacer las preguntas claves durante una entrevista con las víctimas para obtener esa información. Perfecto, Carolina. Antes de cerrar este segmento, quisiera preguntarte, en tu experiencia, ¿por qué crees tú que la comunidad latina aquí en Estados Unidos es tan vulnerable a falsas promesas y también a las amenazas de criminales involucrados en la trata humana? Y tú mencionaste allí una palabra muy importante y es la vulnerabilidad. Yo pienso que los traficantes lo que en realidad buscan es quién es vulnerable. Nuestra comunidad latina desafortunadamente es muy vulnerable debido a diferentes razones. Uno puede ser debido al estatus inmigratorio, que se convierte en algo que manipulan los traficantes de una forma: si tú no haces esto, yo te voy a denunciar con la inmigración. Esta es una de las más poderosas herramientas que tienen los traficantes para hacer que las personas hagan cosas por el temor a una deportación o temor a una denuncia a las autoridades, aunque estas personas, los inmigrantes, no estén haciendo nada malo. La otra es el factor de aislamiento. Desafortunadamente todavía nuestra comunidad está muy aislada, tal vez porque no hablan el idioma, tal vez porque no se sienten cómodos manejando las diferentes cosas del sistema, digamos, educativo, de servicios sociales, y tienden a aislarse. Al aislarse son víctimas más fácil de que vengan estos traficantes y les digan: yo te ayudo a sacar tus papeles, yo te ayudo a que entres a la escuela que tú quieras, pero tienes que hacer esto por mí. Entonces muchas veces estos traficantes no necesariamente se presentan como los malos, al contrario, se presentan como el alguien que te puede ayudar. Ven que yo te voy a ayudar, nada de lo que te ha pasado, yo te voy a proteger de ahora en adelante, y después de eso es que se ven las consecuencias, porque está buscando una forma. Ya una vez la persona le tiene confianza, es cuando le pide y le obliga a hacer cosas en contra de su voluntad. Y por eso es que es tan fundamental entonces que estemos hablando de este tema aquí y ahora, para que la gente pueda saber, conocer todos estos síntomas, toda esta operación, pero también protegerse al mismo tiempo. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero regresamos con más de Línea Directa y el tráfico humano. Ya volvemos.
Gracias por acompañarnos en Línea Directa. Es muy posible que sin saberlo usted o alguien de su familia haya estado en contacto con una víctima del tráfico humano. Las miles de personas que sufren este nuevo tipo de esclavitud en Estados Unidos lo hacen en silencio por las amenazas y la violencia de sus captores. Por eso es que hoy en Línea Directa estamos hablando de cómo el tráfico humano está afectando a nuestra comunidad, la comunidad latina. Nuevamente les presento a Chris Kelly del Departamento de Servicios Sociales en el condado de Prince George's, a Carolina de los Ríos, directora de Servicios Sociales para la Organización de Servicios Legales Ayuda, y también a la concejal Denny Taveras, concejal del condado de Prince George's en Maryland. Carolina, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son algunas de las señales que le dirían a una persona que quizás está frente a una víctima de explotación? Bueno, voy a tratar de hacerlo bien resumido, pero en el ámbito, digamos, de trabajo forzado, si ustedes observan que alguien trabaja en el ámbito de la servidumbre doméstica, que es donde vemos más en el área del trabajo forzado, si la persona vive con sus empleadores, si no tiene acceso normalmente a nada de salir a la calle, que sale a horas extrañas solo a sacar la basura, que no puede hablar con nadie, que se ve simplemente asomándose por las ventanas, no digo que esto es para generalizar, pero es importante empezar a poner atención. Las nannies que cuidan a los niños, pero que salen a los parques y no pueden hablar con nadie, que no se atreven a decir, conversar de cuánto se ganan. Estos son signos de, si uno está socialmente por ahí, de empezar a poner un poquito más de atención. Las personas que no tienen acceso a sus documentos, personas que van a donde el médico, digamos, a la sala de emergencia y resulta que hay alguien que las acompaña y está hablando por ellas todo el tiempo, que no se pueden quedar solas con el médico, por decir algo. Personas que de pronto, si estamos pensando más en la explotación sexual, chicas jóvenes que van al colegio y de frente se ve que las está acompañando un hombre muchísimo mayor, que ellas dicen que es el nuevo novio, que aparecen de repente con cosas muy costosas, un nuevo teléfono, nueva ropa, de pronto un tatuaje, y son niñas menores de edad que de repente empiezan a hablar de mi novio y que yo voy y se desaparecen por horas o por fines de semana. Esto es importantísimo para que los padres de familia empiecen a poner atención. ¿Quién es esta persona con quien mi hija está saliendo? De repente ven que está poniendo cosas en social media, que de pronto fotos muy reveladoras, cosas que de pronto es importante que los padres empiecen a tener conversaciones con sus hijos. Como yo dije anteriormente, normalmente estos traficantes son personas que se van a mostrar como el novio. Eso no es alguien que la menor de edad va a identificar a alguien como agresivo, como alguien que me está tratando mal. Estos traficantes se demoran un buen tiempo en tratarlas muy bien, en darles regalos antes de pedirles lo que tienen que hacer a cambio del amor. Entonces es importante, dependiendo del ámbito donde ustedes se encuentren, ya sea laboral o si ustedes están viendo signos de explotación sexual, de mirar qué sale de lo normal en esta situación, que de pronto yo puedo acercarme y preguntarle un poco más a esa persona. Carolina, y tú mencionabas algo muy importante que es la comunicación entre padres y hijos. Concejal, parece que este es un gran reto entre las familias de la comunidad latina por un factor o por otro. Sabemos que la gente de nuestra comunidad trabaja mucho, sabemos que muchas veces no hay tiempo para convivir, pero ¿por qué es tan importante y qué consejo le puede dar ustedes a los padres y a las madres de familia para tratar de fomentar esa comunicación y, como decía Carolina, saber quién es este hombre, quiénes son estos amigos o por qué han cambiado las actitudes de mi hija o de mi hijo? Estoy de acuerdo contigo que es súper importante mantener esa línea de comunicación abierta, pero más allá también tenemos el problema de los niños que son recién llegados, que como lo decimos, niños que no fueron acompañados, que cruzaron la frontera recientemente, y ellos son aún más vulnerables porque no solamente para el reclutamiento de las pandillas, pero también para los padres que quizá han creado una vida nueva y necesitan ayuda psicológica y necesitan terapia estos niños, ¿no? Usualmente lo que podemos hacer nosotros dentro de la escuela es que tenemos en ciertas escuelas, tenemos ayuda para la familia, la reunificación de la familia, para que estos niños no corran de la casa, se vayan de la casa, si tienen problemas con el nuevo pariente o haya problemas dentro de la casa.
Bueno, especialmente porque en el caso de los menores que usted menciona, ellos llegan a un nuevo país básicamente a conocer a una nueva familia, entonces no hay esos lazos de amor, de cariño, de confianza, porque llegan a conocer a alguien totalmente nuevo para ellos, aunque hayan hablado a la distancia tal vez cada cuanto. Entonces ellos lo que hacen es van en busca de cariño y eso los hace vulnerables, los hace que puedan caer víctimas del tráfico humano. No solamente del tráfico humano, pero de las pandillas que están involucradas en este sistema. Y ese es el miedo que yo tengo. Por eso que más allá mi reacción, mi iniciativa por estar interesada en ese tema es la prevención. Asegurar que reconozcamos que estos niños están en una situación delicada y que le pongamos atención a esos niños y las necesidades de esos niños, porque el condado de Prince George es uno de los más grandes recipientes de estos niños, al nivel estatal y al nivel nacional. Perfecto. Chris, tú también trabajas en el condado de Prince George's. La mayoría de las víctimas son niñas y jóvenes. Es muy probable que un hombre esté en contacto con una de estas víctimas a través de la prostitución. Entonces, ¿se podría creer que tal vez si un hombre frecuenta este tipo de lugares, los burdeles, pueda ser también hasta cierto punto cómplice del tráfico humano? La demanda de el tráfico humano en el sentido de la explotación sexual existe porque hay una demanda para prostitución en la comunidad. Entonces sí, es cierto, es correcto, si uno es cliente de la prostitución, son un cómplice del tráfico humano en el sentido de la explotación sexual. ¿Y qué le sugerirías tú a un hombre que tal vez visita uno de estos lugares y reconoce las señales? Tal vez dice, no, en realidad no estoy de acuerdo con esto, reconozco que algo no está bien aquí, pero él tiene miedo tal vez por su estatus migratorio, por lo que sea, tiene miedo de dar su nombre a las autoridades y de poner de hacer una denuncia. Lo mejor que pueden hacer es hacer una llamada llamando al 911, informando a las autoridades. Cuando uno llama a 911 para hacer un reporte, no hay que dar su nombre ni tampoco su estatus legal en los Estados Unidos. Gracias, Carolina. Creo que vale la pena enfatizar que el tráfico humano no solo sucede con víctimas que se traen de otros países, sino que también se lleva transportando a las víctimas dentro de los estados aquí en Estados Unidos. En los últimos 3 o 4 años que han llegado los niños que habíamos mencionado, estos menores que llegan solos y que cruzan la frontera solos a los Estados Unidos, huyeron de situaciones peligrosas, más que todo en Centroamérica. ¿Se podría decir que estos jóvenes son más vulnerables al reclutamiento de pandillas? Sí, por supuesto. Así como mencionaba la concejal, hace que esta comunidad en particular de los niños que vienen sin acompañamiento sean vulnerables porque no tienen un apoyo ya sea de familias cercanas, inmediatas, o si las tienen todavía hay como problemas de adaptación, se están tratando de adaptar al sistema educativo, se están tratando de adaptar a un sistema en donde ni siquiera conocen el idioma, entonces vienen las pandillas a cumplir ese rol, ¿no? Yo puedo ser tu familia, yo puedo ser el que te va a proteger y al mismo tiempo los traficantes vienen y hacen lo mismo, ¿cierto? Yo puedo ser el que te va a ayudar, puedes confiar en mí. Cuando estos niños, eso es lo que están buscando, alguien en quien puedan confiar, un rol de padre donde ellos se puedan sentir protegidos, entonces esta vulnerabilidad es la que los traficantes y las pandillas inmediatamente atacan y empiezan a reclutar a estos chicos desde muy jóvenes, muy chiquitos, sin apoyo, y una vez ya cuando se dan cuenta es muy tarde, ¿no? Porque ya no se pueden salir. En ambos casos, tanto la pandilla como cuando están víctimas de un traficante, ya es muy tarde en muchos casos, y por eso es tan importante que la comunidad esté alerta para que puedan darle ayuda a muchos de estos niños que tal vez por timidez, por miedo, por todas las razones que hemos mencionado, no quieren hablar. Perfecto. Bueno, hacemos nuestra segunda pausa, pero al regresar hemos estado hablando del tráfico humano y de cómo esto afecta a cientos de miles de hombres, mujeres y niños en Estados Unidos, pero muchos de ellos dentro de la comunidad latina. La buena noticia es que hay muchos servicios que pueden ayudar a estas víctimas. Hablamos de esto al volver. No se vayan.
El tráfico humano es un serio problema que afecta a cientos de miles de personas en Estados Unidos, muchos de ellos latinos. La buena noticia es que hay organizaciones y personas listos para prestar ayuda en este grave problema. Carolina, cuéntanos qué servicios ofrece ayuda a la organización para la cual tú trabajas para una víctima de tráfico humano. Nosotros ofrecemos todos los servicios sociales que una persona pueda necesitar, que ha sido víctima de la trata del tráfico humano. Hacemos una evaluación de las necesidades, los conectamos con los servicios que existen en el área. Tenemos servicios legales dentro de ayuda por si se necesita apoyar a la persona con algún tipo de estatus inmigratorio debido a su calidad de víctima. Entonces tenemos diferentes trabajadores sociales y case managers que van a trabajar individualmente con esa persona y se van a asegurar que recibe los servicios que necesita, ya sean médicos, ya sea se conecta con todos los recursos que hay en el área. ¿Qué debemos hacer si nosotros creemos que hemos conocido a alguien que está siendo víctima de explotación? Bueno, si uno de ustedes identifica a alguien y va a haber dos posibilidades. Si ustedes creen que tienen una idea de que esto puede ser trata de personas, pero no están seguros, una sugerencia es llamar a las autoridades locales, ya sea de su condado, para reportar y pedir un poco más de asesoría. La otra opción es llamar al Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas, que es operado por la organización Polaris. Ellos pueden ayudar con la parte educativa. Si uno tiene preguntas de ¿será que yo vi esto en mi vecindario? ¿Será que esto es trata? Uno puede llamar a consultar o a recibir materiales educativos si uno lo que quiere es recibir un poco más de educación e informarse más del tema. El Centro Nacional de la Trata de Personas es un número gratis que es el 888-373-7888. Perfecto. Chris, también queremos preguntarte qué tipo de servicios ofrece el condado de Prince George's para una víctima de tráfico humano y qué debería hacer alguien que sospecha alguna actividad de este tipo. Bueno, como dijo Carolina, hay bastantes agencias en la área metropolitana de Washington y también en Prince George que ofrecen ayuda de vivienda, transporte, de salud y también servicios legales también. El condado de Prince George va a iniciar un programa en las escuelas secundarias, en las áreas de Langley Park, Oxon Hill, Bladensburg, Riversdale, que va a informar y educar también a los estudiantes. Entonces es importante hablar con los padres, pero también es importante dejarles saber a los estudiantes sobre esta información. Pero si alguien sospecha que algo está pasando en su comunidad o un negocio o en su casa, lo mejor que pueden hacer es llamar al 911 para hacer ese reporte. Y no tener miedo de llamar al 911, porque llamando al 911 puede salvar la vida de una persona. Tú mencionabas algo muy importante y era no hay que educar solamente a los padres, hay que hablar también con los jóvenes, así como se les habla de los peligros de estar en internet y de los medios, estos medios sociales, ¿no? Hay que hablar con ellos y creo que es muy importante. Concejal, ¿usted qué consejo le daría a los padres o tal vez también a los jóvenes que estén viendo el programa y que los pueda ayudar a no solo identificar, pero tal vez a evitar ellos mismos caer en algún momento víctimas de este terrible flagelo? Bueno, con los padres tener la comunicación abierta, hablan con sus hijos, pregúntenle a dónde van a estar, sepan dónde estén a todo tiempo y mantengan esa línea de comunicación abierta. Si alguien se está desapareciendo, si el niño se está desapareciendo, pregunte por qué es lo que está pasando y haga el reporte para asegurar que algo malo no esté pasando. Con extraños, esto puede ocurrir a donde sea. Puede ser en el mall, en una parada de bus. Estas conversaciones con estas personas que quieren cometer este crimen pueden comenzar a donde sea. Tengan cautela, hablar con extraños acerca de cosas de trabajo, así como ofertas que tal vez que suenan demasiado bien, sí. Que suenan demasiado bien. Muy buenas para ser verdad, ¿no? Como exactamente. Muchas gracias, concejal. Bueno, Carolina, yo quisiera ahondar un poquito en este tema del miedo que pueda tener la comunidad. Desafortunadamente, el miedo es un tema que siempre previene a muchos dentro de nuestra comunidad a hacer muchas cosas. En este caso, denunciar un crimen. Chris mencionaba el llamar al 911 y esa es una muy buena opción. ¿Hay otra opción
para gente que tal vez todavía, a pesar de que no tienes que dar tu nombre ni tus datos, llamando al 911, pueda tener miedo? ¿Podrían llamar ayuda o qué otras líneas podrían haber abiertas para la gente que quisiera hacer una denuncia y que tal vez, seamos honestos, tengan miedo de las autoridades, de la policía? Claro, sí, definitivamente el temor, tal vez por el estatus inmigratorio y por otras razones, el temor a las autoridades es muy evidente en la comunidad. Entonces, por más de que queramos reiterar que es seguro llamar al 911, muchas veces van a seguir teniendo el miedo. Sí hay diferentes opciones. Yo pienso que mi recomendación sería, pueden llamarnos a nosotros ayuda, que nosotros podemos tratar de ver cómo conectamos con las autoridades, porque nosotros damos servicios sociales y servicios legales. La persona puede comunicarse con nosotros, nuestro número es el 202-552-3602, pero también pueden llamar al Centro Nacional de Recursos para la Trata de Personas. Ellos toman también reportes, lo que hacen es conectarlo directamente con las autoridades locales de donde sea el crimen de la trata de personas que esté sucediendo. Ellos también toman reportes y conectan con las autoridades locales. Es una organización no gubernamental, lo único que hacen es que hace el reporte anónimo y ellos conectan con las autoridades. Eso es si realmente existe un temor muy grande. Así que si pueden buscar ayuda con sus concejales y sus condados, con organizaciones de servicios sociales como Ayuda, llamando al Centro Nacional de Trata de Personas, tienen los recursos allí. Solamente que no tengan miedo, piensen que en la vida de muchos jóvenes, adultos, niños está en juego y quizás usted sea el único que pueda ayudar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera agradecerle a Chris por habernos acompañado, Chris Kelly del Condado de Prince George's, también a la concejal Denny Taveras, a Carolina de los Ríos de la organización Ayuda. Es un tema que sin lugar a dudas, como ustedes mencionaban, tiene la meta de salvar vidas y de proteger a los más vulnerables dentro de nuestra comunidad latina. Muchísimas gracias por toda su información y hasta aquí terminamos esta edición de Línea Directa. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Se despide de ustedes Liliana Henao.